Bien, hermanos, como introducción voy a leerles una encuesta que encontré en un libro grande que tenemos para introducciones. Dice así esta encuesta: una de las compañías más prestigiosas de encuestas de Inglaterra ha descubierto una piedad muy débil hoy día entre los miembros de las iglesias inglesas. Y escuchen estos datos, por favor. El 94% de ellos declaran ser miembros de alguna iglesia, pero tan solo el 10% dijeron que asistían a la iglesia de una manera regular, y solo el 12% admitieron leer la Biblia regularmente. Un 80% no vieron relación alguna entre asistir a la iglesia y adoptar un mejor estilo de vida. El 60% de los encuestados creían que no se puede, creían que no se puede ser honrado para poder triunfar. Y la mayoría de los encuestados pensaban que la religión carecía de valor para la vida diaria. Sin embargo, la mayoría quería que sus hijos recibieran educación religiosa. 2/3 consideraron que había una disminución de la influencia de la religión en Inglaterra, aunque hubieran preferido que la religión ejerciera una influencia más eficaz. Y un hermano que cita esta encuesta dice: los tristes informes de esta encuesta no deben desalentarnos, sino estimularnos a levantar nuestras cabezas a la luz de lo que dijo Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas 18, donde Jesús hablando acerca de la ocasión de su segunda venida, él decía esto. En Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor, hablando del ágape, ese amor entregado, ese amor fervoroso, de muchos se enfriará. Y lo mismo dice también hablando acerca de esa venida, en Lucas 18:8, dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Pregunta. Y el título de este sermón, de este día, es La fe de la iglesia. Ahí preguntaba el Señor: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en esta tierra? Hemos visto la encuesta, que dentro de todo es desalentadora, y hermanos, no creo que esos números cambien mucho si nosotros empezamos a hacer una encuesta en nuestro contexto. ¿Cuál creen ustedes que serían los resultados si tuvieran que hacer este tipo de encuestas en las iglesias en Argentina? ¿Ustedes creen que sería diferente? ¿El porcentaje aumentaría? ¿Y qué pasa si empezamos a hacer la encuesta más reducido en Chubut? Y más aún, ¿qué pasaría si esa encuesta se hace en Puerto Madryn? Y si el Señor viniera hoy, ¿hallaría fe? No solamente en Puerto Madryn, ¿hallaría fe en esta iglesia local? ¿Hallaría fe? Pero no una fe tibia y no una fe de la boca para afuera, sino una fe, esa fe genuina, una fe vibrante, una fe que transforma, y esa fe que el creyente, con la cual aprende a vivir y a morir por su Señor Jesucristo. ¿Hallaría fe? Hermanos, si analizamos el contexto de la Argentina, solamente de Chubut y de Puerto Madryn, y si somos sinceros, también vamos a encontrar estos resultados con un porcentaje muy bajo, pero como se dijo anteriormente, la triste realidad no debe desalentarnos como iglesia, no debe desalentarnos como cristianos, sino más bien estimularnos, debe más bien hacernos reaccionar. Debemos ver esta realidad de tal forma tan decadente que debe hacernos a nosotros activarnos, avivarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios,
no debe hacer este resultado tan mínimo y hacernos decaer, más bien tiene que hacernos reaccionar. Bueno, pues esa era la actitud o la intención del autor de la carta a los hebreos, porque ellos también estaban viviendo una triste realidad en ese momento, y si se hacía una encuesta en ese momento, yo les aseguro que esos resultados iban a ser parecidos. Entonces necesitamos rápidamente meternos un poquito en el contexto para que ustedes entiendan por qué el apóstol, el autor de la carta a los hebreos, habla de esta manera. Así que rápidamente voy a hablarles acerca del contexto. Lo primero que debo decir que casi la mayoría sabemos que el autor de esta carta a los hebreos es desconocido. No podemos afirmar que de alguno de los apóstoles, no podemos afirmar nada porque no hay evidencia, no hay alguna firma de quién escribió esta carta. Los destinatarios obviamente eran cristianos judíos, estos judíos que sufrían y podrían eran judíos que estaban en un lugar que tampoco se nos dice, pero estos judíos estaban siendo perseguidos, estaban siendo de alguna manera tentados a retroceder y a dejar la fe cristiana. Aunque no se sepa bien quién escribió esta carta, hermanos, sí podemos decir que el Espíritu de Dios, quien es el autor divino, inspiró al escritor humano para dejar un mensaje especial a la iglesia y en un tiempo especial. ¿Y por qué era especial? Porque ese tiempo estaba caracterizado por la tibieza y la apostasía. La apostasía es aquellos que manifestaban ser cristianos y estaban dejando la fe cristiana. Ante la incredulidad y la desobediencia que prevalecía en esos días, el escritor exhorta a los cristianos a permanecer fieles y firmes en la fe. Ustedes van a ver todo eso en los relatos de la carta a los hebreos, yo lo estoy haciendo en forma resumida. Él los amonesta, las amonestaciones que nosotros vamos a encontrar revelan el corazón de este autor, el corazón pastoral del escritor, y esa profunda preocupación que él tenía por los cristianos hebreos. Hermanos, el estado de la iglesia en esa época era triste. Pero eso, como verán, no desanimó al autor de esta carta, sino que más bien lo motivó, lo hizo reaccionar para escribir a los cristianos en esos lugares y recordar a sus hermanos el valor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos pudieran salir de ese estado peligroso en el cual se encontraban. Él intenta hacerlos reaccionar porque no estaba bien en el estado en el cual se encontraban. Y a lo largo de la carta ustedes pueden encontrar repetidas veces que el escritor ruega, hermanos, ruega a los lectores, a estos creyentes, a permanecer fieles en el Evangelio. Los lleva a considerar a la persona, la obra, la grandeza y la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Aarón, sobre Melquisedec, incluso más grande y más suficiente sacrificio que los sacrificios del antiguo pacto. El autor aconseja a los creyentes a que oigan obedientemente la palabra de Dios y que adoren a Dios de un modo aceptable con reverencia y temor. También les advierte de las terribles consecuencias de alejarse de Dios y pisotear la sangre de Cristo. Hay advertencias severas para aquellos que se alejan de la fe. Como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El escritor realmente estaba preocupado por el estado de esta iglesia local. Era una época donde la apostasía era común y con un corazón pastoral alienta a los hebreos a permanecer fieles en Dios y en su palabra. Y algo que destaca un poco el corazón del autor es en Hebreos capítulo 3, versículo 12, donde dice: tened cuidado, hermanos,
tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, creo con toda sinceridad, después de haber examinado, que estas palabras son la clave para entender todo el contenido de la carta a los Hebreos, porque en pocas palabras este autor resume su intención y su preocupación por los hermanos hebreos. Él estaba profundamente preocupado y les dice, tened cuidado, hermanos. Y con ese deseo de animarlos y hacerlos reaccionar de ese estado de tibiedad, de ese estado de querer alejarse, en esa desesperación o en ese clamor, Él los anima a que puedan progresar en el conocimiento del Evangelio, a que puedan afirmar la fe cristiana y así impedir que estos hermanos se alejen de la fe verdadera. Y es por eso que los lleva a considerar ya en el capítulo 11 toda una galería de los héroes de la fe. Él empieza en el capítulo 11, después de las exhortaciones que él viene haciendo acerca de que reaccionen, de que no presten atención a las desviaciones, que puedan estar firmes. Él empieza a hablarles acerca de la fe. En el capítulo 11, del versículo 1 al 3, van a ver la definición de la fe. Después vamos a ver ejemplos de fe acerca de Abel, Enoc, Noé, la fe de Abraham, la fe de Isaac, de Jacob, de José y la fe de Moisés, la cual voy a centrarme hoy en la predicación. Todo eso fue un resumen de la intención de la carta de los Hebreos, un contexto para que ustedes entiendan el corazón de este escritor y nosotros podamos meternos ahora a lo que hemos leído de los versículos 24 en adelante, capítulo 11. Y lo primero que vamos a ver entonces en esta exhortación, en este ánimo de decirle a los hermanos, hermanos, permanezcan en la fe, hermanos, tengan cuidado de no alejarse, de tener un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Entonces, afírmense en la fe, le está diciendo en la iglesia. Entonces les trae estos ejemplos. Ahí presenta el ejemplo de Moisés en el versículo 24. Y como subtítulo de esto, como un punto dentro de la fe de la iglesia, es que la fe nos identifica. Y cuando hablo de identificar, estoy hablando acerca de reconocer la identidad como iglesia. Hermanos, leamos y empecemos a examinar. ¿Qué dice el versículo 24? Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Por la fe, dice ahí. Antes que nada vamos a definir fe. ¿Qué es la fe? No hace falta que vayamos al diccionario porque en el versículo 1 nos dice el mismo autor qué es la fe. Versículo 1 de ese mismo capítulo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios para todos, para hacerlo un poco más sencillo, dice, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Si bien no lo vemos, pero es creer en algo que Dios nos prometió. Entonces, no es creer en la nada, sino es creer en algo que Dios nos prometió. Aunque no lo veamos, debemos tener certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. A eso le está diciendo, debemos estar seguros, debemos de tener este convencimiento, esta convicción, esta certeza. Eso es fe. Entonces, el autor de esta carta, entre el listado de los nombres que va poniendo delante de los lectores, nombra a Moisés. Y lo nombra precisamente para decirles que este personaje del Antiguo Testamento, recuerden que los receptores eran judíos que se habían convertido al cristianismo, entonces esos judíos conocían de Moisés, sabían de la existencia de él, no eran gentiles que había que enseñarles quién era Moisés, ellos sabían quién era Moisés.
Pero les está diciendo de alguna manera que esta fe, esa fe de Moisés, es la misma fe que ustedes tienen, hermanos. Esa misma fe. Y esa fe debía darles certeza, convicción, identidad. Eso es lo que hizo con Moisés. Por eso Moisés, como vamos a ir viendo, por la fe, ya Moisés hecho grande, hizo algo. ¿Pero por qué? Por la fe. Y esa es la misma fe que estos hermanos tenían, y entonces debían hacer algo con respecto a su estado. Sigamos leyendo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Entonces, debo explicar nuevamente, hecho ya grande. Hermanos, recuerden esto, por favor. Estos hermanos sabían que Moisés, humanamente hablando, había nacido en la peor época que cualquiera quisiera nacer. En la época que nació Moisés, era la época donde el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios. Y no solamente eso, sino que cuando él nació, había un mandato de Faraón de que mataran a todos los bebés varones. O sea, si había que elegir nacer, esa época nadie hubiese querido nacer, ningún varón. Debían matar, ese era el mandato de Faraón. Y si ustedes leen un versículo antes, ustedes van a ver que incluso los padres de Moisés practicaron fe. Por la fe dice que ellos escondieron a su hijo, a Moisés, arriesgaron sus vidas, hermanos, arriesgaron sus vidas para proteger o cuidar durante 3 meses a Moisés. Y después de esos 3 meses, Dios lo protege de una forma soberana, haciendo que Moisés viva en el palacio de Faraón. ¿Y cómo es que llegó ahí? Por medio de la hija de Faraón. Dios encamina todo para que este Moisés sea tratado y sea criado y sea educado como hijo de la hija de Faraón, con todos los honores, con todos los privilegios que podrían tener. Pero ¿qué más nos dice el relato? Aparte de ser hecho ya grande, Moisés, por la fe, hecho ya grande, ¿qué pasó? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esa palabra rehusó también puede traducirse como rechazó, renunció ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermanos, Moisés lo que estaba haciendo en ese momento de rehusar, de rechazar o de renunciar, estaba rompiendo vínculos con la hija de Faraón. La hija de Faraón, quien lo había criado y cuidado como su propio hijo. Mucho no nos cuenta acerca de esto en el Antiguo, pero sí en el Nuevo, cuando Esteban, en Hechos capítulo 7, del versículo 20 al 22, habla acerca de este suceso, y él nos dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Si ustedes pueden ver, hermanos, Moisés estaba renunciando al título de príncipe de Egipto. Moisés, hermanos, estaba rechazando que las personas lo conozcan como hijo o como hijo de la hija de Faraón. Ustedes imagínense una celebridad y que estén diciendo: no quiero ser reconocido con este nombre, no quiero esta identidad. Eso es lo que está diciendo. Era la hija de Faraón. En esa época no es alguien que pasaba por la calle, era de alta estima, era de autoridad. Entonces él estaba rechazando ser conocido como hijo de la hija de Faraón. Y yo sé que para muchos eso podría sonar como una locura, pero Moisés estaba en sus cabales, hermanos.
No fue por imprudencia que él estaba haciendo esto, no fue por un impulso juvenil, sino dice que lo hizo ¿por qué? Por la fe. Por la fe. La fe que hizo que reconociera cuál era su propia identidad. Porque evidentemente tenía un propósito de poder rechazar, no estaba rechazando por rechazar. Porque dice ahí en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogiendo es tomar para sí mismo, decidiendo, prefiriendo antes de ser llamado hijo de hija de Faraón, antes prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Literalmente, hermanos, podríamos decir de príncipe a mendigo, de amo a esclavo, pero no a la fuerza, por elección. Él estaba eligiendo dejar el palacio para estar con los esclavos. Moisés, por la fe, prefirió identificarse y ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, dice ahí, de los deleites temporales del pecado. Obviamente que les ofrecía al ser hijo de la hija de Faraón. ¿Y cómo pudo haber pasado esto? Porque como leíamos, hermanos, Moisés fue educado con los egipcios, fue educado como un egipcio más. Creció educado de esa forma. Aunque él haya crecido con los egipcios, haya sido educado como egipcio, algo hizo que él entienda que esa no era su identidad. Y cuando digo algo, estoy hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios ya soberanamente lo había cuidado cuando él era bebé, pero también ahora soberanamente Él impulsaría el corazón de Moisés para que él empiece a entender cuál era su identidad y así él desee regresar a los suyos. Y nuevamente en Hechos capítulo 7, versículo 23 nos dice esto, acerca de la predicación de Esteban, cuando él está hablando de Moisés, dice esto, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, en Hechos versículo 23, capítulo 7, cuando hubo cumplido, hablando de Moisés, la edad de 40 años, le vino al corazón. En otra traducción dice, sintió en el corazón el deseo de ¿qué? De visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, dice Esteban, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué está hablando ahí Esteban? Está revelando aquellas cosas que Dios puso en el corazón de Moisés para indagar acerca de su identidad, de tal forma que él quiso ir con los suyos y cuando fue vio esa injusticia y él, ustedes saben la historia que hizo, mató al egipcio. Es evidente, hermanos, que Moisés puso su fe en Dios, en el Dios de Israel, y esa fe le estaba dando la certeza de que él no era egipcio, sino que él era un descendiente de Abraham y prefirió, porque nadie lo obligó, él prefirió identificarse con ellos, aunque le dijeran, vos sos hijo de Abraham, él podía quedarse en el palacio. Vos sos descendiente de los judíos, él podía quedarse, nadie lo obligó a irse, él quiso irse porque el Señor, por medio de la fe, le estaba dando esa revelación de su verdadera identidad. Un hermano dice al respecto, escoger, identificarse con los maltratados esclavos hebreos demandaba fe y valor. Bien, mucha historia, ¿verdad?
Pero ¿de qué les servía esta historia a estos que estaban leyendo la carta? Porque yo les estoy contando algo que ellos también sabían, pero ¿de qué les servía a los receptores, a estos que estaban leyendo esta carta a los hebreos? Hermanos, los cristianos hebreos estaban enfrentando una crisis de identidad. Estos hermanos vivían en tres mundos. ¿Cómo en tres mundos? Ellos vivían en la ley de Israel, en la filosofía de los griegos y en un imperio gobernado por los romanos. Ellos tenían una crisis con cuál identificarse. Y aunque muchos estaban del lado del judaísmo, hermanos, estos tres mundos amenazaban al cristianismo. Y ya antes incluso habían sufrido una terrible persecución por creer en Cristo. Y estas amenazas estaban a punto de volver a pasar. Y entonces, ¿saben qué es lo que estaban prefiriendo los hebreos? Alejarse, en vez de identificarse. Irse, en vez de unirse. Entonces, Él les está trayendo a la mente esto para que vean que aún estando en la posibilidad Moisés de elegir quedarse con Faraón y con la hija de Faraón, él prefirió sufrir. Hermanos, en ese contexto de esta carta, muchos habían creído que Jesús era el Mesías, pero no dejaban sus prácticas judías para no ser maltratados. Ellos querían pasar de alguna manera desapercibidos, pero el escritor los lleva a que puedan identificarse con Cristo. La tentación de volver atrás y renunciar a Jesucristo, hermanos, era muy fuerte. Y muchos, al parecer, por lo que dice esta carta, pensaban que si se quedaban ahí como que tibios, sin ser fervorosos en la fe, actuando de una forma desapercibida, ellos evitarían la persecución. O incluso algunos dejaban de asistir a las reuniones, por eso es decir, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque evitarían de esa forma las dificultades que vienen por ser seguidor de Jesús. Pero el autor exhorta a estos hermanos a seguir adelante, a seguir en pos de su Señor, a decidir identificarse con el pueblo de Dios, aunque eso los lleve a sufrir. Él quería que se identifiquen con esa iglesia, con la iglesia de Cristo, así como lo hizo Moisés. Él no está trayendo simplemente historia para que sepan historia, Él les está trayendo esa historia para que esa historia los motive, los haga reaccionar, así como Él prefirió identificarse cuando pudo haberlo no hecho, Él prefirió identificarse por la fe. Y eso que nos sirve también a nosotros. Si a ellos tenía un propósito, a nosotros también tiene que tener un propósito. Y entonces debo preguntarte, hermano, cuando estás escuchando esta historia, tanto de Moisés, del Antiguo Testamento y la historia de los hebreos, entonces, ¿cómo está tu fe? Hermano, hermana, ¿cómo está tu fe? Porque como estamos viendo, la iglesia manifiesta fe, la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros manifestamos fe, estamos diciendo que hemos recibido un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios, esa fe nos da una identidad. Hermano, hermana, aunque el mundo quiera adoptarte como su hijo o como su hija, y aunque nosotros hayamos crecido y nos hayamos educado en el mundo, la fe de Jesucristo, la fe que hemos recibido como un regalo, nos dice, aunque el mundo quiera adoptarte, ya sos hijo o hija de Dios. La fe te da y te dio y te dará para siempre una identidad. Entonces, si no eres parte del mundo,
aunque el mundo te quiera, eso significa, hermano, hermana, que debes identificarte con la iglesia de Cristo, con el pueblo de Dios. Debes identificarte. Entonces, yo estoy acá mirando muchas personas y debo preguntarles, ¿cómo está tu fe? ¿Con quién te identificás? ¿Te identificás con el pueblo de Dios? Y lo que pasa es que yo tuve muy malas experiencias antes y por esas malas experiencias hoy prefiero pasar desapercibido. Antes estaba comprometido, pero ahora la verdad prefiero ir despacio. No, debes identificarte con la iglesia de Cristo. Esto no debe llevarte a una tibieza, esto debe llevarte a un reaccionar. Aunque hayas tenido malos momentos, aunque hayas padecido cosas por el nombre de Cristo, hoy el Señor te está diciendo debes identificarte con una iglesia y en este caso con esta iglesia local. Identificarse con una iglesia local no es solamente venir los domingos acá. Identificarse con una iglesia local no es solamente estar en las reuniones. Identificarse como cristianos, identificarse con la iglesia es entender, hermano, hermana, que cada día que te levantás, abrís tus ojos, vos estás decidiendo o identificarte con el mundo o identificarte con Dios. O te identificás como parte del mundo o te identificás como parte del pueblo de Dios. Y es por eso que debes evaluar tu fe. Porque la fe que uno profesa tener, porque muchos yo les pregunto, ¿quiénes tienen fe? Puede ser que todos levanten la mano, pero deben evaluar su fe, deben ver, porque esa fe que dicen tener tiene que exponerse, tiene que hacerse evidente, tiene que verse, hermanos. Recuerden que el apóstol en uno de los pasajes de la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, si no se ve tu fe, debes evaluar tu fe. Y entonces, ¿cómo se ve tu fe en la vida cotidiana? ¿Cómo se ve tu fe, jóvenes, niños, grandes, en la escuela? ¿Cómo se ve tu fe en el trabajo? ¿Cómo se ve tu fe en tu familia, en tu casa, en tu hogar? Cuando estás en tu casa o en la escuela, ¿intentás pasar desapercibido? Y que ya saben que voy a la iglesia. Pero mientras tanto estás mudo o muda. Porque si estás intentando pasar desapercibido, debes evaluar, porque muchas veces eso puede ser lo mismo que estaba pasando con los hebreos. Por temor a no ser avergonzado, por temor a no ser criticado, a no ser objeto de burla, simplemente decidimos pasar desapercibidos. ¿Te da miedo identificarte con la iglesia? ¿Te da miedo identificarte como cristiano? Como te dije, ya sea para que no se burlen, para que no te vean como débil. No, porque si yo le digo que soy cristiano y le predico de Cristo, me va a decir que soy fanático. O incluso, y lo más triste, muchas veces tratamos de pasar desapercibidos. ¿Saben para qué? Para encajar. Para encajar. Como hay grupos, como hay selecciones, como hay un mundo ahí afuera y a los cristianos los ven de otra forma, entonces preferimos no decir nada para encajar en el mundo. Y el autor de los Hebreos le está diciendo, Moisés prefirió identificarse con el pueblo de Dios, sufrir con el pueblo de Dios. Él no dijo, se prefirió identificarse como para pasarlo mejor que con el faraón, no. Prefirió sufrir, prefirió ser esclavo, prefirió ser expuesto al vituperio por la fe. Hermanos, mientras meditaba esto, el Señor me llevaba a orar para que su espíritu no permita que nosotros en esta iglesia local tengamos una fe tibia, una fe que pasa desapercibida,
sino que el Espíritu de Dios pueda avivarnos, pueda darnos una fe vibrante, una fe que tiene temor no de hombre, sino temor de Dios, una fe que es visible no solamente a los ojos de los hombres, sino que es visible a los ojos de Dios, que lo glorifica, que lo honra, que testifica de Dios. Que Dios obre en esta iglesia local, hermanos, para que encuentre fe, pero una fe genuina, una fe vibrante, una fe viva, porque ese es el motivo por el cual esta carta fue escrita. Pero la fe no solamente nos identifica, sino también, como segundo punto, la fe nos enseña a elegir mejor. Leamos el versículo 26, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, esa palabra que está ahí, teniendo, es muy interesante porque no pareciera tener mucho significado, pero en el original, ese teniendo significa conducir ante la mente, considerar, estimar. Cuando dice ahí teniendo por mayor, prácticamente lo que está haciendo Moisés, dice ahí por la fe, puso Moisés en balanza, consideró algo, puso en la mente algo. Eso cuando dice ahí, teniendo por mayor, es lo que está hablando acerca de que Moisés puso en balanza, evaluó, comparó. ¿Qué cosa? Los tesoros de Egipto y los vituperios de Cristo. Él lo puso en una balanza, él comprobó, él consideró a ver cuál era mejor. Y hermanos, Moisés no eligió al azar, no eligió por pura suerte, ni siquiera lo eligió a ciegas. Dice ahí que por la fe Moisés vio algo antes de elegir y estaba seguro que el oprobio de Cristo, el sufrimiento por Cristo, tenía mayor significado que las riquezas de Egipto. Teniendo, dice el 26, teniendo por mayor riqueza. O sea, él estaba evaluando. Imagínense un palacio, el palacio de Faraón con todas las riquezas. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo ahí? Él evaluó, puso en una balanza los tesoros y lo que es el vituperio de Cristo. ¿Qué salió un vencedor? Hizo así. Porque cuando usa la palabra mayores, es la palabra griega megas. Y esa palabra griega megas puede también traducirse como de gran tamaño físico, de algo que era enorme, abundante, grande o mucho. O sea, se dan cuenta que cuando él está probando, está diciendo, wow, todos los tesoros de este reino egipcio no son nada cuando vemos los vituperios de Cristo. Pero, ¿cómo puede ser eso? Sí, por la fe, esto es más, es megas a lo que los tesoros de los egipcios le ofrecían. Moisés, hermanos, por la fe, creyó que los padecimientos eran pasajeros y que se convertirían en el futuro en un gran galardón, porque dice ahí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto me hacía acordar, piénsenlo de esta forma, en el Salmo 73 pasó algo. El salmista, no lo voy a citar, lo voy a contar. En el Salmo 73 el salmista dice, por poco resbalo, por poco mis pies resbalan. ¿Cuándo? Cuando empezó a ver la prosperidad de los pecadores. Empezó a codiciar lo que ellos tenían. ¿Cómo puede ser que ellos sin tener temor de Dios vivan como viven, tienen todas las cosas, no sufren? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a considerar un grupo. Imagínense, el salmista está considerando, wow, este grupo no sufre y son pecadores, pero no sufren, la pasan bien. Él está considerando esto. Hasta que, entrando en el santuario, dice que él vio, ¿qué vio? El final de este grupo. Y cuando vio el final de este grupo, ¿qué pasó? Reaccionó.
Estoy codiciando lo que ellos tienen, pero a la vez estoy codiciando el final de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Cuando estaba en el santuario dijo, no, esto no es bueno, es mejor, aunque sufrir, pero tener a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si no tengo más deseos que a ti en la tierra. O sea, todo eso viene después de haber considerado, esto parece mejor, pero la realidad que estar con Dios es megas, es superior, es más alto, es sublime. Es lo que está haciendo esto, está considerando esto. ¿Qué es mejor? Los sufrimientos de Cristo, ay no, pero no quiero sufrir. Es mejor, porque esto tiene galardón eterno, el otro tiene padecimiento eterno. ¿Qué es mejor? Hermanos, con estas palabras el autor de los Hebreos está exhortando a los hermanos a elegir bien. Por temor a ser maltratados, estaban siendo tentados a negar a Cristo. Eso los podía llevar, negar a Cristo los podía llevar a vivir bien en este mundo, pero no se daban cuenta que aunque vivieran sin problemas en este mundo, se estaban alejando del Dios vivo. Para no sufrir, prefiero pasar desapercibido, pero cuando te estás yendo a este grupo, te estás alejando de este otro grupo. Eso los alejaría de Dios, por eso los lleva a que evalúen, a que consideren, a que pongan ahí en una balanza y que consideren, que comprendan que padecer por Cristo tenía mayor valor. Es mejor las riquezas espirituales que los tesoros terrenales. Era mejor soportar por un poco de tiempo la burla, abuso, desprecio y hasta la muerte, porque eso anticipaba que la recompensa. Se dan cuenta que no es una historia vacía, los está llevando a considerar, Moisés eligió esto, eligió lo mejor. Hermanos, ustedes elijan igual, elijan bien, considerando lo que hizo Moisés. ¿Por qué? Porque él tenía la misma fe que ustedes tienen. ¿Y ahora qué nos enseña a nosotros esto? Porque, hermanos, puede que nuestras mentes, cuando hablamos de vituperio, de sufrimiento, de aflicciones, puede que nuestras mentes le cueste entender que eso tenga alto valor. Nos cuesta entender eso, hermanos. No podemos comprender que sufrir sea necesario, que el oprobio sea parte del cristianismo. Padecer tribulación por causa de Cristo, nos cuesta entenderlo. Nuestra carne se resiste, por eso muchas veces somos tentados a evitar el conflicto, a evitar los problemas, a evitar las pruebas, las tribulaciones. Pero hermano, si vas a perseverar fielmente en la palabra de Dios, no deberías buscar algo que Dios no prometió. Dios dijo que nosotros como cristianos, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hechos 14:22. ¿Escucharon bien? Hermanos, ¿quieren entrar al reino de Dios? Uno solo. Por tu fe vas a entrar al reino del cielo. Hermanos, ¿quieren entrar al reino de Dios? Ahí sumó. ¿Quieren entrar al reino de Dios? Les es necesario. Así como les es necesario respirar ahora, les es necesario pasar por muchas tribulaciones. Cuando dice que es necesario es algo que va a pasar, no es algo que va a evitarse, es necesario. Pero ¿cómo pasamos las tribulaciones? Teniendo la seguridad de que esas tribulaciones son pasajeras. Son pasajeras y confiando que tendremos un galardón que será eterno. O sea que lo que viene es mejor.
Por eso es que en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, estoy convencido, estoy seguro, estoy confiado que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. No son comparables. Ustedes padecerán por poco tiempo, pero el galardón que viene es eterno. Entonces, ¿qué es mejor? Sufrir un poco para vivir mejor y eternamente en la gloria de nuestro Señor, que rechazar eso, vivir bien, pasarla bien, pero terminar en el infierno. ¿Qué es mejor? Sufrir. Entonces, no solamente no es por ser masoquistas ni nada por el estilo, debemos ser conscientes de lo que Dios nos dice, porque el cristianismo que hoy se predica en muchos lugares, es verdad que es de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Es verdad que acá no predicamos prosperidad, pero sin embargo nosotros debemos aprender a vivir con las expectativas bíblicas, porque si nosotros, por más que no tengamos un evangelio de prosperidad, muchas veces podemos estar persiguiendo prosperidad, prosperidad. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando tenemos dificultad. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué estabas esperando? ¿No te dice el Señor que eso es necesario? ¿Que eso te va a poner en línea con el Señor? ¿No te dice que es necesario? No tenemos evangelio de prosperidad, pero podemos inconscientemente o conscientemente estar persiguiendo solamente los beneficios terrenales. Es por eso que debemos ser conscientes. Y incluso, hermanos, esperar que eso suceda. Desear que eso suceda, porque nos hace bien, porque nos es necesario. Desear que padezcamos persecución. Filipenses 3:10. Alguien lo deseó. Y los apóstoles se regocijaban cuando eran vituperados, cuando eran insultados, cuando padecían las mismas cosas de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:10, en palabra de Dios para todos voy a leer, dice, lo que quiero es conocer a Cristo. Yo también lo quiero. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. Sí, yo quiero conocerlo, pero sufrimientos no. No, Él deseaba, Él quería compartir sus sufrimientos. Él quería estar también en los padecimientos de Cristo. Si estamos unidos a Él en cuerpo, vamos a estar unidos también a Él en padecimientos. Y si Él padeciendo entró al reino de los cielos, nosotros también debemos padecer para entrar al reino de los cielos. Tercer punto. La fe nos da certeza de la presencia de Dios. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, si conocemos la historia de Moisés, sabemos que Moisés dejó Egipto 2 veces. La primera fue por temor, huyendo después de haber matado al egipcio, por defender al israelita, cuando él empezó a identificarse como israelita. Pero la segunda vez que él sale de Egipto es obedeciendo al mandato de Dios de sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. 2 veces. La primera prácticamente huyó, aunque estaba dentro del plan porque el Señor se iba a presentar con él, pero la segunda vez sale con el pueblo, sale llevando al pueblo de Dios fuera de Egipto. Hermanos, Moisés tenía la promesa que Dios lo acompañaría en todo ese proceso y por ende debía mantenerse fiel y seguir cada instrucción de Dios. Aunque por momentos, como hemos leído en Éxodo, como leen en Éxodo, las cosas no eran tan fáciles, hubo oposición de parte de Faraón, pero Moisés debía creer que Dios cumpliría sus promesas. El encargo que Dios le estaba dando a Moisés de liberar a su pueblo,
realmente demandaba fe. Él debía ir con Faraón, de aquel que había huido, pero ahora debía ir a decirle: libera al pueblo de Dios y deja que vayan a adorar a Dios. Y entonces entendemos que también por la fe, Él persevera y cumple con la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios permanecía fortaleciendo a Moisés. Es importante notar, hermanos, que la fuente de esa fe, la fuente de la fe de Moisés era nuestro Señor y Dios. ¿Qué es lo que lo sostuvo ante las dificultades? ¿Qué es lo que lo sostuvo ante las dificultades que Faraón le presentaba? Prácticamente se burlaba. Bueno, dile a tu Dios que saque esta plaga y después se irán. Bueno, pasaba eso, no se van nada. No se van nada. Entonces hubo dificultad, incluso los mismos compatriotas se le opusieron en un momento. Entonces, ¿cómo se sostuvo con toda esa adversidad? Se sostuvo como viendo al invisible. Esa realidad quitó todo temor acerca de la ira de Faraón y le dio valor para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, por la fe Él se sostuvo en el propósito de Dios, en el mandato de Dios, y de tal forma que cuando se le estaba complicando todo, Dios le sigue dando indicaciones. Hermanos, Él tuvo que hacer Pascua, Él tuvo que matar y pintar la sangre. Imagínense si nosotros pintáramos ahí, no se hacía, no se practicaba, algo ridículo, pero Él tenía que hacerlo por la fe. Él mandó a matar cordero, por la fe, creyéndole a Dios, Él mandó a pintar los dinteles de la puerta. Y por la fe, el pueblo de Dios cruzó el mar en seco. Por la fe. Pero algo que debemos saber, hermanos, que en todo eso Dios siempre estuvo ahí. Dios estuvo con él, su presencia estuvo con él. Solamente para ver, ustedes lo pueden leer en sus casas, pero en Éxodo, capítulo 14, versículo 13, dice: pero Moisés dijo al pueblo, cuando ya estaban saliendo y se encontraron con el mar ahí, y que con los enemigos venían por atrás y el mar acá adelante, ¡guay! ¿Qué hacemos ahora? Dice ahí: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveráis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis callados. Y en el versículo 19 dice: y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso atrás. El que los guiaba era el Señor. El ángel del Señor, quien los guió hasta ese lugar, ahora se puso atrás para protegerlos. Dios siempre estuvo ahí. ¿Y esto qué les servía a los receptores? Hermanos, cuando están leyendo esta carta, estos hermanos debían recordar esta historia. ¿Por qué? Porque Moisés, en su debilidad, contó con la presencia de Dios. En las dificultades, Dios estaba ahí con él. Entonces estos hermanos debían ser animados en la tribulación, debían ser animados en ese momento de dificultad y ser estimulados a creer que el Señor, nuestro Dios, también estaba con ellos, y así poder seguir la voluntad de Dios, aunque las cosas se pongan difíciles. Ellos debían ser animados. Y lo mismo nosotros, hermanos. Hermanos, nuestra iglesia, Iglesia Cristiana de la Gracia en Puerto Madryn, cumplió 11 años.
11 años de existencia. Hermanos, y no sabemos, ninguno de ustedes ni yo, no sabemos qué vendrá mañana. No lo sabemos. Pero sí sabemos algo después de leer toda esta historia, que Dios estará siempre con nosotros. Por fe podemos estar totalmente seguros de la providencia de Dios y de su poderosa presencia en medio nuestro. Él está en nosotros y Él está con nosotros. Esto debe darnos una seguridad, hermanos. Esta realidad de la presencia de nuestro Dios con su iglesia debe capacitarnos para perseverar fielmente y soportar hasta el fin, sea lo que fuere que nos hallemos en el camino. Hermanos, no sabemos. 11 años hemos pasado y sabemos muy bien que han habido, como ha leído la historia del hermano Alberto, han habido momentos de turbulencia. Y como dice su palabra, nuestra fe va a ser probada a fuego. Satanás ha pedido que seamos zarandeados y el Señor se lo permitió. Pero Jesús ha orado para que la fe no nos falte. Hermanos, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos que Dios va a estar con nosotros. Entonces no debemos salir corriendo, no debemos desanimarnos por la realidad que estamos viviendo en Puerto Madryn o en Argentina. Debemos reaccionar, hermanos, debemos de alguna manera activar esta fe que hemos recibido, de tal forma que nos identifiquemos con la iglesia local para que juntos enfrentemos lo que venga, no confiando en la capacidad de los hombres, sino confiando en el poder de nuestro Dios, confiando en aquel que dice que está con nosotros y que nosotros podamos ver con los ojos de la fe al invisible, al que no vemos, pero al que prometió y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tu fe hace que lo pueda ver? ¿Tu fe está confiado en Él? ¿Tu fe hace que vos recuerdes que Él está con vos todos los días? Y si no, debes activar tu fe. Si tu fe está tibia, debes reaccionar, porque esa tibieza que estaban viviendo, el hermano quiere hacerlos reaccionar, el escritor quiere hacerlos reaccionar. ¿Para qué? Para que salgan de esa tibieza, porque hay un peligro, porque si persisten en esa tibieza terminan en apostasía. Solo por la fe en Jesús, hermanos, la iglesia va a avanzar. Solo por la fe la iglesia va a seguir proclamando el evangelio a más pecadores. Por fe. Porque Él dice: ustedes prediquen, crean que mi evangelio tiene poder, crean, tengan la certeza de que el evangelio puede transformar a personas como ustedes. Si a ustedes los ha transformado, el evangelio va a seguir transformando. Crean, no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, niño, joven y grande, si hoy estás sin Cristo en esta mañana, debes evaluar si hay fe en vos, y si no hay, debes escuchar esto, porque el mismo autor dijo versículos antes, en el mismo capítulo: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si no tienes fe, es imposible. Aunque te esfuerces, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, es galardonador de los que le buscan. Debes creer, niño, joven y grande. Si no hay fe que te active, si no hay fe salvadora, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y verás que Dios te ha dado ese don de la fe. Debes acercarte confiando que Dios existe. Debes acercarte confiando que Cristo vino a este mundo a morir
en una cruz por tus pecados. Debes acercarte creyendo que su resurrección fue efectiva y fue hecha. Debes creer que Él ascendió a los cielos y debes creer que un día Él va a venir a buscarte. Si tienes fe, Él va a venir a buscarte, pero si no tienes fe, Él va a apartarte. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos, arrojaos al fuego preparado para el demonio, para Satanás y todos sus aliados, todos aquellos que no creyeron en Él. Pero si crees en Cristo, el Señor vendrá a buscarte. Debes arrepentirte y creerte. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, creámosle a nuestro Dios. Vivamos movidos por la fe en Jesucristo. Hermanos, no sean tibios, no seamos tibios, avivemos el don de la fe que Dios ha puesto en nosotros, no apostatemos de la fe, no neguemos la fe, no pisoteemos la sangre de Cristo. Hermanos, no pisoteemos la sangre de Cristo. Cristo murió por todos nuestros pecados. No hagamos vana la fe, no hagamos vana la cruz de Cristo. Él tiene poder para transformarnos. Hermanos, tengan cuidado de que en alguno de ustedes no haya un corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, creámosle a nuestro Dios, vivamos confiando en Él. Y en Hebreos, este mismo autor dice, y esta es mi oración, y el Dios de paz, capítulo 13, versículo 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios obre en esta iglesia local, que Dios siga obrando y trayéndonos al arrepentimiento y a la fe, y que nuestra fe sea esa fe que nos transforma y que nos aviva para vivir y morir por nuestro Señor Jesucristo.